3 de octubre de 1986. 800 millas al este de las Bermudas. En el abismo negro del Atlántico, el submarino estadounidense USS Augusta se desliza a 400 pies de profundidad, una sombra indetectable en un mundo sin luz. Dentro de su casco de acero, el suboficial mayor Michael Harkins presionó los auriculares contra sus oídos, un gesto casi ritual. De repente, el complejo sistema de sonar BQQ-5 había captado algo. Una anomalía. Una perturbación en la sinfonía silenciosa de las profundidades. Marcación: 320 grados. Distancia: aproximadamente 12.000 yardas. La identidad era clara. Un submarino soviético. Clase Yankee, portador de misiles Baliz. Durante 14 años, Harkins había hecho una sola cosa: escuchar a los submarinos soviéticos. Conocía sus sonidos como un mecánico conoce las entrañas de un motor. Cada bomba, cada válvula, cada pieza de maquinaria dejaba una firma acústica única en el agua, una huella que él podía leer como si fuera un texto. Pero en este momento, el Sierra 2 estaba haciendo algo inexplicable. El submarino estaba inundando algo. No eran los tanques de lastre, el sonido no encajaba. Era demasiado localizado, demasiado controlado. Provenía del corazón de la bestia, el compartimento de misiles. De pie, a su espalda, el comandante Robert Fitzgerald observaba en silencio. Durante 6 días, su misión había sido la quinta esencia ON, jugado a 300 pies bajo la superficie, lejos de cualquier mirada. Un baile mortal entre dos depredadores nucleares. Pero este sonido, Fitzgerald nunca había oído nada parecido. Harkins ajustó los filtros en su consola. Las pantallas en cascada mostraban el espectro de la frecuencia con una claridad aterradora. Agua a alta presión, fluyendo hacia un espacio confinado. Sin duda, la sección de misiles. La pregunta flotaba en el aire denso de la sala de sonar. ¿Por qué un submarino soviético inundaría uno de sus tubos de misiles en medio del Atlántico? La respuesta comenzó a tomar forma 3 minutos después. El sonido del flujo controlado se volvió errático, caótico. Los indicadores de diferencial de presión, audibles para el oído entrenado de Harkins, sugerían que algo había salido terriblemente mal. Y entonces, llegó el sonido que congeló la sangre en las venas de cada hombre en la sala. El crujido del metal bajo una presión insoportable. Un gemido que viajó a través del agua como un presagio. Algo en el casco de presión del Sierra 2 estaba cediendo. Harkins levantó la vista hacia el comandante Fitzgerald. El rostro del capitán había perdido todo color. Ambos comprendieron lo que estaban escuchando. Esto no era una maniobra. No era un ejercicio. El submarino soviético se estaba muriendo. Lo que ni los estadounidenses ni los soviéticos sabían en ese instante era que la catástrofe llevaba gestándose 18 meses. El K-219, la designación soviética para el Sierra 2, había desarrollado una pequeña fuga en el tubo de misiles número 6 durante su patrulla anterior. Los ingenieros soviéticos habían intentado repararlo en la base naval de Gatsiyevo. Sellaron el tubo, lo certificaron como operativo y enviaron al submarino de vuelta al mar. Pero la reparación había fallado. Y en el silencio insondable del océano, donde la única verdad es la que se puede oír, el sonido de un sello roto se había convertido en la sentencia de muerte para un gigante de acero y su tripulación. En las profundidades silenciosas del Atlántico, una amenaza invisible crecía. Durante 3 días, el agua salada del océano se había estado infiltrando, gota a gota, en el silo del misil número 6. Allí, se mezclaba con los residuos tóxicos del combustible, desatando una reacción química silenciosa que presurizaba el compartimento mucho más allá de sus límites de diseño. Dentro, un misil balístico RS-M25, con su ojiva nuclear, se estaba convirtiendo en una olla a presión a punto de estallar. Y la tripulación soviética, ajena a todo, continuaba con su rutina.
El teniente Nikolai Shumkov conocía las entrañas del submarino K-219. Llevaba 2 años patrullando en él. Conocía sus sonidos, sus ritmos, esa sinfonía metálica que solo un oído entrenado podía descifrar. Mientras hacía su ronda por el compartimento de misiles, algo captó su atención. El indicador de temperatura del silo 6 marcaba 38 grados Celsius. Debería marcar 18. Siguiendo el procedimiento estándar, informó al oficial de ingeniería. Este, con la calma del burócrata, consultó los registros de mantenimiento. El silo había sido certificado, sin problemas registrados. Probablemente un sensor defectuoso. Pero Shumkov no estaba convencido. Algo no encajaba. Sentía la discordancia en las vibraciones del casco. Solicitó permiso para realizar una inspección manual del silo. Permiso denegado. Estaban en patrulla, en las profundidades de aguas enemigas. El capitán no quería movimientos innecesarios que pudieran generar ruido y delatar su posición ante los oídos electrónicos del adversario. A bordo del submarino de ataque estadounidense Augusta, esos oídos escuchaban. Al principio, solo el murmullo distante de las hélices del K-219, pero de repente, algo más. Un siseo. Débil, pero inconfundible. El sonido de gas escapando bajo una presión inmensa. Instantes después, el ruido se intensificó de forma dramática. No fue gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera abierto una compuerta al infierno líquido. El operador de sonar tomó el teléfono que lo conectaba con el puente de mando. Ya no era una vigilancia de rutina. Algo catastrófico estaba ocurriendo en ese submarino soviético. En el compartimento de misiles del K-219, la válvula de alivio de presión del silo 6 acababa de ceder. Agua de mar y combustible de cohete vaporizado estallaron a través de la carcasa de la válvula con una furia incontenible. Shumkov, que había permanecido en el compartimento desafiando las órdenes, vio cómo la válvula se desintegraba en una nube de espuma química corrosiva. Golpeó el panel de alarma. El claxon comenzó a aullar por todo el submarino. Fuego en el compartimento de misiles. Todos a sus puestos de emergencia. El capitán Igor Britanov estaba en su camarote, revisando las órdenes de patrulla. Tardó menos de 20 segundos en llegar al cuarto de control. Los informes eran un torrente confuso y contradictorio. Fuego, inundación, pico de presión en el silo 6, brecha en el casco. Cada informe peor que el anterior. Britanov tomó la decisión en un instante. Superficie de emergencia, purgar todos los tanques de lastre. Llevar el submarino a la superficie, donde podrían combatir el fuego con las escotillas abiertas. Donde la tripulación tendría una oportunidad de sobrevivir si todo lo demás fallaba. El oficial de control de lastre ejecutó la orden. Aire a alta presión rugió dentro de los tanques. El gigante de acero, herido de muerte, ascendía desde la oscuridad. Una pequeña fuga, una advertencia ignorada, un sensor supuestamente defectuoso. En el abismo, los errores más pequeños no solo se magnifican, se convierten en catástrofes que pueden arrastrar al mundo entero al borde del olvido. El K-219 se encabritó. Una sacudida violenta, y con la proa apuntando hacia el cielo acuático, comenzó su agónico ascenso hacia la superficie. En los auriculares de Harkins, un estruendo inconfundible. El soplado de emergencia, el sonido característico de un submarino en una crisis terminal. Volúmenes masivos de aire comprimido, expulsando con furia el agua de los tanques de lastre. Sierra 2 ascendía rápido. Velocidad de emergencia. Fitzgerald ya estaba al teléfono con el oficial de acción táctica. El submarino soviético estaba emergiendo. Esto lo cambiaba todo. Si estaba dañado, si se hundía, el Augusta podría tener que prestar ayuda. Submarino soviético o no, existían protocolos, había reglas no escritas en el abismo. Había hombres en esa nave. Pero también había otra consideración, una que helaba la sangre en las venas. El K-219 transportaba 16 misiles balísticos con ojivas nucleares.
Si se inundaba, si se iba a pique, esas armas se irían con él. La Armada necesitaba saber exactamente qué estaba sucediendo. El K-219 rompió la superficie en un ángulo pronunciado. El agua del mar caía en cascadas por su casco negro, como un leviatán herido que busca aire. Bratanov ordenó abrir la escotilla del puente. Una bocanada de aire fresco y salado irrumpió en la atmósfera viciada del submarino. Pero en el compartimento de misiles, la situación se deterioraba a cada segundo. La explosión del tubo 6 había reventado una línea de refrigerante. Un humo tóxico, denso y amarillento, se extendía por la sección de popa de la nave. 3 miembros de la tripulación ya yacían inconscientes, víctimas de los vapores letales. Shumkov y un equipo de control de daños intentaban sellar el compartimento, contener el infierno químico. Pero el propio tubo seguía liberando agentes químicos, seguía acumulando una presión insostenible. El misil en su interior comenzaba a cocerse. Si explotaba, la ojiva se rompería. Material radioactivo contaminaría toda la nave, o peor, mucho peor. El combustible sólido del cohete podría provocar una detonación en cadena, afectando a los misiles adyacentes. 16 ojivas nucleares en una bomba flotante en medio del océano Atlántico. Bratanov sabía que se le habían agotado las opciones. Dio la orden más desesperada de su carrera: inundar deliberada y completamente el tubo de misiles número 6. Llenarlo con agua de mar para enfriar el misil, para detener la reacción química, para evitar una explosión que podría destruir el submarino y matar a todos a bordo. Era el mismo sonido de inundación que el USS Augusta había detectado 30 minutos antes. Un enigma acústico. Pero ahora, los estadounidenses comprendían lo que estaban oyendo. El capitán soviético no estaba atacando, no estaba huyendo. Estaba intentando evitar una catástrofe nuclear de proporciones inimaginables. Harkins y Fitzgerald escucharon. Escucharon cómo el tubo se llenaba de agua de mar, un torrente controlado en medio del caos. Escucharon cómo la presión se ecualizaba, cómo la naturaleza enfriaba la tecnología mortal. Escucharon cómo las reacciones químicas morían lentamente. Durante 8 minutos, que debieron parecer una eternidad, el K-219 permaneció en la superficie, mientras el océano mismo se vertía en su sección de misiles. Y entonces, la inundación se detuvo. El sonido cesó. El submarino quedó en silencio, a excepción del zumbido normal de la maquinaria y las bombas. Un silencio que era, a la vez, una victoria y una sentencia. La crisis inmediata, la del fuego nuclear, había terminado. Pero la odisea del K-219 estaba lejos de concluir. El daño en el compartimento de misiles había provocado una brecha en el casco de presión. El agua, el mismo elemento que acababa de salvarlos, ahora entraba en el submarino más rápido de lo que las bombas podían expulsarla. El leviatán herido había sobrevivido a la explosión solo para enfrentarse a una muerte lenta y silenciosa, la de ser tragado por el abismo. El océano reclamaba la popa, con una furia helada e implacable. El agua salada, oscura y a una presión aplastante se abría paso a través del acero soviético. A bordo del submarino K-219, el caos era un organismo vivo. La orden del capitán Bratanov resonó por los intercomunicadores, cortando el pánico con la frialdad del metal. Todo el personal no esencial, adelante, de inmediato. Luego, el sonido más terrible en un submarino, el cierre de las puertas estancas. Cada portón cerrado era una sentencia, una sección del submarino entregada a las profundidades para salvar el resto. El K-219 moría de popa a proa, rindiendo un compartimento tras otro al mar. Bratanov lanzó un mensaje de emergencia a la sede naval soviética. Las palabras eran escuetas, despojadas de todo menos de la cruda verdad. Submarino K-219, explosión en tubo de misil.
Inundación en múltiples compartimentos. Apagado de emergencia del reactor completado. Intentando mantener flotabilidad positiva. Se requiere asistencia inmediata. El mensaje se emitió en alta frecuencia, sin cifrar, a la vista de todos. Una grieta en el telón de acero del secretismo militar. El USS Augusta lo interceptó al instante, y con él, cada puesto de escucha de la OTAN en el Atlántico. A bordo del Augusta, el comandante Fitzgerald se enfrentaba a una decisión imposible. Un submarino soviético en apuros, posiblemente hundiéndose. Una tripulación en peligro mortal. Pero también era un activo nuclear estratégico que Estados Unidos llevaba días rastreando. Una mina de oro de inteligencia. Revelar su posición para ofrecer ayuda significaría comprometer semanas de vigilancia. Expondría las capacidades de rastreo estadounidenses. Le diría a los soviéticos, con una precisión aterradora, cuán cerca podían llegar sus submarinos sin ser detectados. Un secreto estratégico valorado en miles de millones de dólares y vidas futuras. Había otra consideración. Los barcos de rescate soviéticos ya estaban en camino. Llegarían en menos de 6 horas. El K-219 seguía a flote, seguía transmitiendo. La tripulación aún no abandonaba la nave. El Augusta podía continuar su vigilancia desde la distancia, grabando todo, documentando los procedimientos de respuesta soviéticos, recopilando una inteligencia que podría salvar vidas estadounidenses en una crisis futura. Así que el USS Augusta permaneció en silencio, oculto, a 4.000 yardas de distancia, escuchando morir a un submarino soviético mientras su capitán luchaba por salvar a su tripulación. En su puesto de sonar, el operador Harkin permanecía inmóvil, con una náusea que no provenía del movimiento del mar. Podía oírlo todo. Podía oír la inundación extendiéndose, un rugido sordo que devoraba el silencio. Oía las bombas de achique de emergencia, luchando en una batalla perdida contra el océano. Oía el submarino hundiéndose, gimiendo bajo el peso del agua mientras los compartimentos, uno tras otro, cedían al abrazo del mar. Durante 3 horas, escuchó. Y entonces, do de la humanidad. El eco metálico de los marineros soviéticos ascendiendo por la escotilla de escape de proa, abandonando su nave. Saltando a balsas salvavidas. El K-219 se hundía. El capitán Bratanov había esperado todo lo que pudo. El submarino estaba perdido. 4 hombres murieron en el K-219 ese día. El marinero Sergei Preminin permaneció en el compartimento del reactor para insertar manualmente las barras de control, asegurando que los reactores nucleares no alcanzaran la criticidad mientras el submarino se hundía. Evitó una catástrofe inimaginable. El éxito le costó la vida. Cuando terminó, el agua ya lo había sellado en su tumba de acero. Otros 3 murieron por inhalación de humo durante la emergencia inicial. El resto de la tripulación fue rescatado por buques mercantes soviéticos. El K-219 agonizó durante 3 días más. Finalmente, se rindió. Se deslizó bajo las olas y comenzó su último viaje. Un descenso silencioso hacia los 18.000 pies de oscuridad. Allí yace hoy, un monumento a la Guerra Fría, guardando sus secretos nucleares bajo una presión que ningún hombre podría soportar. Un eco de la decisión tomada a 4.000 yardas de distancia. La decisión de permanecer en silencio, de escuchar, mientras un gigante de acero se enfrentaba a la noche eterna. Se llevó consigo 16 misiles nucleares, hundiéndose hasta el lecho marino, donde yace hasta el día de hoy. Una tumba radioactiva en el fondo del Atlántico. Cerca de allí, en un silencio absoluto, el submarino estadounidense Augusta lo presenció todo. Grabó cada sonido, cada procedimiento, cada protocolo de respuesta al desastre. La inteligencia recopilada aquel día de octubre redefinió las tácticas de emergencia submarina de Estados Unidos durante las siguientes 2 décadas.
Pero para el suboficial mayor Harkins y el comandante Fitzgerald, la misión dejó una cicatriz invisible. Una duda que resonaría por siempre. ¿Pudieron haber ayudado? ¿Debieron revelar su posición y arriesgarlo todo? ¿Se podrían haber salvado aquellos 4 hombres? La Marina fue tajante. La decisión fue la correcta. La misión era la inteligencia. La Guerra Fría exigía sacrificios de esa naturaleza. Pero en las noches de calma, en la penumbra de la sala de sonar, Harkins a veces volvía a escuchar el sonido del casco inundándose y recordaba al submarino soviético que murió mientras él, simplemente, escuchaba.